Buenas noches, hermanas, y también jóvenes, si me están escuchando. El día de hoy estaremos tocando el último ya capítulo del Salmo 15 que hemos estado estudiando y hemos estado hablando del carácter del íntegro. Creemos que este tiempo es un tiempo de preparación de parte de Dios, porque si Él ha puesto un alto a todo, definitivamente hay cosas que de repente no le han agradado al Señor de lo que hemos estado haciendo. Hemos estado viendo cómo muchas cosas han estado desplazando a Dios, ¿no? Pero yo creo que es un tiempo de preparación porque Dios quiere santificar a su iglesia. Y este salmo que hemos estado estudiando en diferentes momentos nos habla mucho de la persona que va a habitar en el tabernáculo, en el Monte Santo. Entonces de aquí tenemos de alguna manera una medida de parte de Dios para la vida del creyente, ¿no? Y hemos tocado varios temas, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la integridad de la persona. El día de hoy estaremos leyendo el Salmo 15:5 para cerrar, como mencionaba, este tema. Y dice, vamos a leerlo, dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. En este versículo estamos viendo que uno puede estar dando dinero a alguien más con un interés. Está hablando justamente del dinero en la persona, lo que puede producir. Entonces, definitivamente en otra versión menciona que el íntegro cuando presta jamás lo va a hacer con intereses, ¿no? Y que tampoco va a recibir dinero para poder perjudicar a una persona. Y dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás, pero se está refiriendo a todas las cosas que hemos leído anteriormente. Ahora voy a estar explicando un poco lo que significa justamente esta palabra usura. Y viene un término nashak, que es el hebreo, y ya poco a poco voy a estar explicando. Pero lo que quiero mencionar es que la persona íntegra, cuando presta dinero, lo hace sin el deseo de buscar intereses, porque no hay ninguna mala intención de poder llenar sus bolsillos con el dinero ajeno. El íntegro, cuando presta, por lo general siempre lo hace desinteresadamente, porque está ayudando a la otra persona. En cambio, el que no es íntegro siempre va a buscar un deseo de ganar algo para sí. Por eso es que este término nashak significa morder, ¿no? Y cuando tú muerdes algo, obtienes algo para ti, ¿no? Pero al morder, si tú ves, es como triturar, ¿no? Es triturar no a la buena, sino que tritura para obtener algo. Entonces, este término justamente menciona que tiene que ver con la palabra morder. ¿Por qué? Porque cuando tú prestas con un interés, entonces siempre vas a no solamente sacar algo para ti, sino de alguna manera vas a causar un impacto en la otra persona que no es muy agradable, ¿no? Imagínate que a ti te muerdan, pero trae dolor, ¿verdad? Bueno, todo lo que produce esa mordida. Pero cuando uno lo hace hacia la otra persona y tiene que ver con el dinero, entonces siempre va a producir un dolor, una preocupación en la otra persona. Por esa razón es que esta palabra nashak se refiere justamente a morder, pero también se refiere al golpe, al golpe. ¿Por qué razón? Porque simplemente también produce algo, ¿no? En la otra persona. Por ejemplo, cuando tú te prestas del banco, ellos te cobran intereses. ¿Qué produce en ti? ¿Qué produce en ti esos intereses? Falta de sueño, ¿verdad? Hay preocupación, hay ansiedad, hay un malestar, a veces no puedes dormir, entonces de alguna manera te invade muchos pensamientos y eso es justamente el golpe que menciona esta palabra hebrea, el nashak, ¿no? Aquella persona que presta justamente con intereses. Pero también esta palabra significa picar, o sea, como cuando un insecto te pica, ¿qué sucede en el entorno? Te enronchas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también cuando tú prestas a alguien con intereses,
Entonces simplemente incomodas a la persona, produce algo, ¿no? Inquietas a la persona. Por ejemplo, a mí cuando me pican los insectos, porque me paran picando mucho los insectos, inmediatamente me inquieta, o sea, me produce un picazón no solamente ahí, sino en varias partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente está produciendo algo en mi interior. Bueno, esa es la figura que se utiliza en el hebreo para aquel que presta con intereses, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que entender que si tú estás prestando algo, el íntegro cuando presta algo tiene que tener muy en claro que estás ayudando a una persona. Entonces, el que no es íntegro, de alguna manera con estos intereses vas a llegar a tomar cosas que no son tuyas a través justamente de este interés, ¿no? Y esas cosas son de la otra persona, a quien de repente le has quitado el sueño, la tranquilidad, justamente porque te tenía que devolver ese dinero, ¿no? Entonces vemos nosotros que tenemos que cuidar nuestro corazón de no querer obtener intereses en la otra persona. El que no es íntegro también va a prestar y va a ser una persona que no le va a importar la necesidad de aquel que se ha prestado y no le va a importar como sea tiene que pagarle, ¿no? Entonces es una persona un poco dura de corazón. Eso lo vemos en una parábola del Nuevo Testamento cuando el siervo malo no tuvo misericordia, dice, ¿no?, la palabra, y que lo metió a la cárcel, que lo estaba ahorcando ya porque le decía, págame, ¿no? Cuando recién este siervo malo había sido perdonado de la gran deuda que tenía con su señor. Entonces, el que no es íntegro de corazón siempre va a estar pensando en cómo sacar provecho y no le va a importar mucho la situación de la otra persona porque no tiene mucha misericordia, ¿no? En cambio, el íntegro siempre va a esperar. Claro, espera que a la persona que se le ha prestado también sea íntegra, ¿no? Que también sea responsable en poder pagar esa deuda, ¿no? Pero no está ahí golpeando, ni hincándole, ni picándole, ni estar detrás de esa persona, está en tranquilidad. Porque cuando el íntegro presta, realmente da calma a la otra persona, porque la otra persona está en una situación que por eso se ha prestado dinero o se ha prestado alguna cosa, porque lo ha necesitado, por eso es que se ha prestado, ¿no? Pero claro, de la otra parte también tiene que haber un compromiso de responsabilidad, pero a veces no sucede eso, ¿no? No sucede. Pero el íntegro está tranquilo y esa misma tranquilidad lo transmite justamente a la otra persona, ¿no? Entonces, el íntegro jamás va a querer tomar una ventaja de lo que ha prestado a la otra persona. El texto 15.5 también dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es soborno, ¿no? Y al igual que usura, también tiene la misma letra, que hay una letra que representa morder. Quiere decir que tanto el que presta con intereses como el que se deja sobornar, siempre va a morder a una persona, ¿no? Entonces, pero el íntegro no va a aceptar ningún soborno porque no quiere causar daño a nadie ni tampoco recibir algo que es un dinero o un regalo o una posición malavida, ¿no? Entonces jamás va a perjudicar a nadie un íntegro. Pero el que no lo es simplemente va a dejarse seducir porque hay una codicia en el corazón de esta persona y no le interesa mucho al prójimo, no le interesa dejar mal parado a alguien con tal de recibir un interés para él. ¿Por qué? Porque se deja justamente seducir en su corazón, ¿no? Pero esta palabra también cohecho o soborno tiene una letra que es el Dalet, que es una puerta. El que no es íntegro va a abrir una puerta, ¿no?, a la impureza de su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está con codicia. Nosotros podemos ver ejemplo en lo que hizo Judas, ¿no? Él se dejó sobornar por 30 piezas de plata y de esta manera traicionó a su mismo Señor y lo vendió con un beso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que él era ladrón y él era el tesorero, ¿no? Y
pero él siempre robaba y sustraía para sí, porque él siempre era codicioso y buscaba para sí. Entonces él se dejó sobornar por estas 30 piezas de plata. Ahora, el que se deja sobornar no solamente refleja un corazón impuro, sino de que no le interesa tampoco la otra persona, porque para eso recibe justamente el dinero para perjudicar a otra persona. No le interesa, ¿no? No le interesa. Simplemente él busca su conveniencia de esa manera, ¿no? El texto también menciona, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, cuando tú te ejercitas en la vida cristiana, esto te va a ayudar a permanecer para siempre. Pero si tú insistes en poder pecar, vas a levantar un muro, ¿no? Que simplemente te va a impedir poder recibir la gracia de Dios, aunque ahí está, pero simplemente va a endurecer tu corazón y no vas a entender las cosas espirituales. Pero cuando dice no resbalará jamás, habla realmente de una estabilidad de fe, ¿no? Y esta estabilidad de fe te ayuda a ser constante, no solamente en creer, sino también en poder obedecer. Nosotros tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó y le fue contada por justicia, pero también esa fe le llevó a obedecer. Cuando Dios le pide como sacrificio a su hijo, robando su corazón, él simplemente no se negó. Y esa fe que él tenía en el Señor le llevó justamente a poder obedecer. No es suficiente solamente creer, también tenemos que obedecer. Bueno, la fe tiene muchas ramas que ya iremos descubriendo de repente en temas posteriores. Entonces, ¿de qué nos ayuda justamente esto? A podernos mantener firmes en la fe, ¿no? Como decía el salmista, decía, permíteme vivir para siempre en tu santuario, decía el rey David, ¿no? A salvo bajo el refugio de tus alas. ¿Por qué? Él quería permanecer en el santuario del Señor, pero no podía soltar la fe que le daba firmeza, que le daba estabilidad justamente en su vida, ¿no? También hay un texto que dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este texto, personalmente, cuando yo conocí al Señor a los 14 años, y bueno, lo pude entender, este texto me acompañó por muchos años de mi juventud, porque me ayudó justamente en las batallas que un joven tiene, ¿no? También se los dedico a ustedes como parte de la vida íntegra de una persona cristiana. Pero vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 hasta el 17. Vamos a leerlo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un texto súper completo para mí, ¿no? Y realmente ante las tentaciones que uno puede tener, las diferentes dificultades. Dice acá que el mundo pasa y sus deseos. Y es verdad, ¿no? Ahorita todo lo que de repente fue importante para nosotros con esta cuarentena, hay cosas que simplemente ya no tienen mucho valor ni mucho sentido. La vez pasada estaba escuchando a este conductor de programa chileno, Don Francisco, ¿no? Que le estaban haciendo un reporte. Y él decía, realmente me he dado cuenta que el dinero no vale nada. Y es verdad, ¿no? O sea, ellos por lo general tienen poder, tienen fama. Y este hombre anciano ya, adulto, decía que el dinero no tiene el valor que antes ellos le daban, ¿no? Porque es verdad, todo pasa, ¿no? Y acá menciona también, por ejemplo, a los jóvenes sobre todo, ¿no? La vanagloria de la vida, ¿no? Vanagloria, o sea, ¿no? ¿Qué es? Vana, es una gloria vana. Todo lo que a veces uno ha querido juntar, etcétera, creer que tenía una seguridad, la cual es vana, no sirve para nada. Si lo vemos en el contexto original, es que no sirve para nada.
Entonces, en este Salmo 15 hemos visto cómo hemos estado preparándonos en nuestra vida íntegra y preparándonos también para poder tener acceso al Monte Santo dentro de los reglamentos y las instrucciones que Dios da, porque este Salmo es una instrucción en la vida de uno que cree en Él, ¿no? Entonces estuvimos viendo, para poder hacer un repaso rápido, de que nadie debe de reprochar al íntegro, ni tampoco él mismo debe de reprocharse, ¿no? Estuvimos viendo también de que el íntegro vive de acuerdo a los mandatos de Dios y también habla con verdad en todo momento, porque la palabra de Dios es el respaldo de la vida del creyente, ¿no? También vimos de que el íntegro va a ver de una forma diferente a una persona que procede mal, pero va a honrar a aquel que teme a Jehová, ¿no? También vimos de que el íntegro jamás va a hacer alianza con una persona mala, ¿no? Y bueno, también vimos de que esta vida íntegra nos mantiene firmes y que debemos de vivir de esa manera. Ok, bendiciones, un abrazo, siempre estamos orando por ustedes y si ustedes tienen alguna necesidad, escríbanla. Nosotros estaremos orando porque siempre tenemos tiempos de oración para interceder también por el pueblo, ¿sí? Que el Señor les bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes. Bendiciones.